Gracias, Humberto, y bueno, saludo a toda la audiencia, buenos días, acá estamos nuevamente con el aporte solidario, tal cual decía Humberto, lo hemos tratado en la reunión anterior, pero bueno, hubo una cantidad importante de modificaciones hasta el momento que justifican que hagamos un repaso de todo este impuesto. Sigo pensando lo mismo que decía en la reunión anterior, que es un impuesto inoportuno, inapropiado, desafortunado. O sea, esto lo único que está logrando es espantar a los que tienen un nivel de riqueza suficiente como para pensar que la carga impositiva que se produce en la República Argentina del conjunto de los tributos que afectan al patrimonio hace realmente importante la evaluación de si conviene seguir manteniendo la residencia en la República Argentina o cambiar la residencia para evitar este tipo de impuestos. Lo vemos con la fuerte emigración que hay de ciudadanos argentinos que están cambiando de residencia fundamentalmente al Uruguay, que está ofreciendo condiciones fiscales muy favorables para hacer un cambio de residencia. Y en este momento esto va a ser tratado en la Cámara de Diputados, seguramente después del presupuesto, con lo cual estamos pensando de que esto puede llegar a ser ley, digamos, a mediados de noviembre, porque ya tienen los votos suficientes como para que esto se transforme en ley. Humberto comentaba que puede haber modificaciones todavía, se están tratando algunas presentaciones que han hecho las diferentes cámaras, fundamentalmente del sector agroindustrial, donde una de las críticas fuertes que le están haciendo a este proyecto es la gravabilidad de las participaciones empresarias. O sea, lo vamos a ver después que las empresas, las personas humanas propietarios de empresas deben incluir dentro de su patrimonio esas participaciones societarias, y pareciera que en plena pandemia, con todos los problemas que tienen las empresas, generar un impuesto más pareciera que es totalmente contraproducente. El otro tema que se está evaluando es si se va a establecer no solo una exención para determinado monto, sino un mínimo no imponible para que los saltos que se producen por aplicación de la escala no sean tan violentos. Y finalmente hay una propuesta de Massa que está diciendo que sería bueno que todos los políticos, lleguen o no lleguen a los 200 millones, hagan también este aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. ¿Qué alcanza este impuesto? Por más que lo llamemos aporte solidario, por más que se excluya el título hecho imponible, no deja de ser un impuesto. Dicen por única vez, siempre están los temores que los impuestos que han nacido en Argentina por tiempo determinado se han ido prorrogando eternamente, y los de por única vez se van repitiendo a través del tiempo. Si no, recordemos el ahorro obligatorio, el impuesto de emergencia a los activos financieros, le vamos cambiando de nombre, pero siempre son impuestos extraordinarios y por única vez. ¿Qué grava este impuesto? Los patrimonios de personas humanas y sucesiones indivisas existentes a la fecha de publicación de la ley. Acá tenemos un tema significativo que es a qué momento tenemos que sacar la foto a los efectos de la gravabilidad. Y esa es la fecha de publicación. Esto es distinto al proyecto que habíamos analizado antes, que se refería al patrimonio del 31 de diciembre del 2019. Con lo cual acá todos los efectos de la retroactividad, del periodo cerrado, etcétera, quedan de lado por cambio de la fecha que sirve a los efectos de determinar el gravamen. Esto hace también que al cambiar la fecha medido en dólares, cambia mucho el qué se considera rico o no, porque si tomamos que los 200 millones
eran al 31 de diciembre del 19, donde la cotización del dólar era 59,69, teníamos que hasta 3.350.000 dólares no se pagaba nada. Vemos que al 16 de octubre la cotización del dólar era 77,32, lo cual hace que el rico pase a ser 2.586.000 en vez de 3.350.000. Estoy tomando 77,32 como ejemplo. Acá vamos a tener que tomar la cotización del dólar a la fecha de publicación en el boletín oficial de la ley, con lo cual esa base medida en dólares puede seguir bajando. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados? Personas humanas y sucesiones indivisas. Residentes en el país, para estos residentes en el país, sobre la totalidad de bienes, tanto en el país como en el exterior. Estos bienes son los comprendidos y evaluados conforme a las normativas del impuesto sobre los bienes personales. Esto es independientemente del tratamiento que revistan frente al impuesto a los bienes personales, o sea, esto quiere decir sin exenciones, sin deducción de mínimo no imponible alguno y, repetimos, a la fecha de vigencia de la ley, que será la de su publicación en el boletín oficial. Y acá hay una particularidad de esta ley, que es para aquellas personas de nacionalidad argentina con domicilio o residencia en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación, se consideran residentes a los efectos del aporte. ¿Qué quiere decir se consideran residentes? Que van a tener que pagar sobre la totalidad de los bienes, ya sean en el país y también en el exterior, como si estuvieran residiendo en Argentina. Acá tenemos, para hablar de los casos más comunes, como países no cooperantes, están en la lista Paraguay y algunas otras jurisdicciones, tal vez no tan significativas desde el punto de vista de residencia de nacionalidad argentina. Paraguay no solo entra como país no cooperante, sino como jurisdicciones de baja o nula tributación, que a estos efectos se aplica la ley de impuesto a las ganancias, que considera de baja o nula tributación cuando en esos países la tasa a nivel empresario sea inferior al 60% del impuesto de la República Argentina, o sea, cuando la tasa de ese país sea inferior al 18%. Eso quiere decir que Paraguay, que tiene un impuesto a las ganancias del 10%, quedaría también no solo como jurisdicción no cooperante, sino de baja o nula tributación. Uruguay, que tiene una tasa corporativa del 25%, no estaría considerado de baja o nula tributación, y además Uruguay es un país cooperante que forma parte del intercambio automático de información. Y para los residentes en el exterior, excepto los que estén en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, para los residentes en el exterior pagan solo sobre los bienes en el país, también valuados conforme a las normativas de impuesto a los bienes personales, sin aplicar las exenciones, sin mínimo no imponible y sobre el patrimonio vigente a la fecha de publicación de la ley. A los efectos del criterio de residencia, tenemos que irnos a la ley de impuesto a las ganancias, artículos 116 al 123, y texto ordenado en el 2019. Y acá hacemos este hincapié, ¿por qué? Porque en ese cambio de criterio de residencia que operó en diciembre del 2019, se elimina el criterio del domicilio, que era el que estaba figurando en la ley de impuesto a los bienes personales, para pasar al criterio de la ley de impuesto a las ganancias de residencia. Y acá debemos recordar que son varios los requisitos para el cambio de residencia. El primero de ellos es la obtención de la residencia legal en otro país o residencia permanente. Residencia legal lo llaman los uruguayos, residencia permanente otorgada por migraciones es el requisito
de la ley argentina, además de la residencia efectiva, además de los plazos de la cantidad de días que se tiene que estar en el país de residencia y la cantidad de días que no se deben exceder en la República Argentina. También existe la posibilidad que no obteniéndose la residencia permanente en otro país se pueda estar viviendo más de un año, con lo cual a partir de ahí también se puede conseguir el cambio de residencia. Y acá llama la atención un agregado que hace la ley, que este criterio de residencia es al 31 de diciembre del 19, cosa que no queda del todo claro si lo que se está refiriendo a que se tiene que ser residente al 31 de diciembre del 2019, con lo cual todos los cambios de residencia operados entre esa fecha y la fecha de vigencia de la ley quedarían automáticamente afuera y se pretendería cobrar el impuesto aunque se hubiera cambiado de residencia. Y la otra interpretación es repetir de que al 31 de diciembre del 2019 es la vigencia desde el punto de vista del criterio de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son las exenciones que contiene el impuesto a los bienes personales y que por ahora no serían aplicables? Por ahora digo porque es uno de los temas que las entidades han planteado como que no estaría bien. Por ahora, digamos, son las exenciones que contiene bienes personales que no serían aplicables al impuesto a la riqueza. Son bienes inmateriales, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión, bienes ubicados en Tierra del Fuego, ley 19640. Acá tenemos otro de las incongruencias, porque la ley 19640 exime a los bienes ubicados en Tierra del Fuego de los impuestos presentes y futuros. Y acá estamos creando un impuesto sin contemplaciones de lo que dispone la ley 19640. Títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, provincias, Ciudad de Buenos Aires o municipios. Queremos fomentar el ahorro, le hemos castigado severamente los títulos públicos argentinos a través de casi el default, están con una cotización muy por debajo del valor nominal y encima pretendemos cobrarle un impuesto. Realmente me parece desafortunado este tipo de ideas. Caja de ahorro y plazo fijo, ahora lo pretendemos gravar y por otro lado se está proyectando una generalización de las exenciones para fomentar el ahorro, otra contradicción más. Seguros de retiros, acciones y participaciones empresarias, inmuebles rurales. Inmuebles rurales, estamos hablando de múltiple imposición. Pagan la tasa de camino, pagan el impuesto inmobiliario. Si están dentro de una sociedad, forman parte del impuesto a los bienes personales, responsables sustitutos y ahora también grabados con el impuesto a la riqueza. Realmente esto es un golpe a la producción. Tampoco es aplicable el mínimo no imponible de 2 millones, tampoco es aplicable la exención de la casa habitación de 18 millones de pesos. Y vamos al responsable sustituto. El responsable sustituto acá estaría jugando para personas humanas residentes en el exterior o sucesiones indivisas del exterior, donde el sujeto del país estaría actuando como responsable sustituto. ¿Quiénes serían? Personas humanas residentes en el país, explotaciones unipersonales ubicadas en el país y sucesiones radicadas en el país, que tengan en condominio, posesión, uso, goce de los bienes de personas humanas y sucesiones indivisas de residentes en países no cooperantes o de baja tributación o personas humanas residentes en el exterior. Y esos serían los responsables sustitutos con las disposiciones que complementen la reglamentación. Esto define los bienes sujetos al aporte de este impuesto, incluye las participaciones en el capital de sociedades, ley 19.550. Y acá tenemos que hacer una diferenciación, porque los sujetos son personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior.
Esto quiere decir que si estas personas humanas participan en forma directa en sociedades del país, corresponde por aplicación de responsable sustituto el impuesto. Si la sociedad argentina, sociedad radicada en Argentina, pertenece a una sociedad del exterior, acá no estaríamos con el tema del deber de contribuir a este impuesto. ¿Cuál es la base imponible? Estamos siempre hablando de personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, ¿no? Que incluye otra vez la de jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación. Y acá tenemos cosas extrañas porque la ley define que incluye los aportes atrás, fideicomisos, fundaciones de interés privado. Y bueno, los aportes al TRAS lo entiendo en la medida que sean transparentes los enunciados en el artículo 130 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pareciera poco probable que un TRAS que realmente implique un desapoderamiento, un TRAS donde realmente sea irrevocable, donde el fiduciante no sea beneficiario, etcétera, y que cumpla todos los requisitos para no estar incluido en el artículo 130, es realmente un desapoderamiento y, en mi opinión, eso no debiera ser parte de la base imponible. Lo mismo pasaría con los fideicomisos que reúnan esos requisitos o las fundaciones de interés privado. Hay países, por ejemplo, como Panamá, como Suiza, que tienen fundaciones de interés privado, que es lo más parecido a un trust, porque en definitiva es una forma de aportar a una fundación poniendo de beneficiarios a determinadas personas que pueden ser, por ejemplo, los hijos, ¿no? Y incluye también las participaciones en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo existentes a la vigencia de la ley. Tenemos una exención cuando el patrimonio no exceda de 200 millones de pesos, entonces no se paga nada, y si supera los 200 millones, la gravabilidad es por la totalidad de los bienes. Tenemos una tabla que es para el valor total de los bienes. Acá hay una corrección, o sea, ustedes fíjense que la tabla no arranca de los 200 millones, sino que arranca de cero. O sea, si el patrimonio total del país y del exterior es menor a 200 millones de pesos o hasta 200 millones de pesos, no se paga nada. Si el patrimonio del país más el del exterior supera los 200 millones de pesos, entonces aplicamos esta escala, o sea, podemos tener menos de 200 millones aplicando esta escala porque hay bienes en el exterior, pero esta escala aplica solo sobre los bienes ubicados en el país. Y bueno, tenemos que esta tabla arranca en el 2% y termina en el 3,50%, con lo cual vemos que realmente la imposición es significativa al patrimonio. Y acá debemos señalar que no hay ningún país en el mundo que esté cobrando bienes personales a una alícuota que puede llegar hasta el 2,25 y además pretenda un 3,50 adicional a las grandes riquezas, o para los bienes en el exterior que pueda llegar al 5,25%. Y acá tenemos la escala que se aplica para los bienes en el exterior, que vemos que va por tramos también, donde el salto de cada tramo trae realmente situaciones que no se justifican estos saltos por niveles de patrimonio.
Tenemos varios ejemplos de cómo se aplicarían las tablas, donde vemos los saldos que se producen por variaciones patrimoniales mínimas, con lo cual hace un factor más a la incoherencia de este impuesto. A los efectos de no pagar la alícuota más cara que corresponde a los bienes en el exterior, el proyecto de ley ofrece la posibilidad de una repatriación de activos financieros ubicados en el exterior. Eso es, si se ingresa al país dentro de los 60 días contados de la vigencia de la ley, plazo que puede ser prorrogado por otros 60 días por el Poder Ejecutivo, sobre la tenencia de moneda extranjera en el exterior y sobre los importes de otros activos financieros en el exterior, lo que hay que traer es dinero, por eso sería la realización de activos financieros. La repatriación debe ser del 30% de esos activos financieros en el exterior y permanecer depositados por un tiempo hasta el 31 de diciembre del 2021. Y yo diría, esto es una norma similar a la que existió en el impuesto sobre los bienes personales, donde la repatriación que se pretendía era el 5%, creo que fueron muy pocos los casos donde la gente decidió repatriar el 5%. ¿Por qué? Y siempre por el mismo tema, por la desconfianza. Ahora, si por el 5% había desconfianza, creo que nada ha cambiado para que cambie si me obligan ahora a traer no solo el 5, sino el 30 y tenerlo depositado por más de un año en el sistema bancario. ¿Qué son los activos financieros en el exterior sobre los cuales debo hacer la repatriación del 30% si lo que pretendo es aplicar la alícuota para bienes en el país? Es la tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias o financieras, participaciones societarias y o equivalentes, títulos, valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones, en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas, ubicadas en el exterior, incluidas las empresas unipersonales. Y acá vemos que esta definición de activos financieros hace que vaya todo a la bolsa, porque, digamos, dentro de los activos financieros, los inmuebles no son activos financieros, con lo cual no cabría la repatriación del 30% del valor de los inmuebles. Pero, sin embargo, si esos inmuebles están dentro de una sociedad, cosa común, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de una LLC o una Corp, entonces estamos que hay que hacer la repatriación del 30% de esos valores porque estamos hablando de participaciones en sociedades. Derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario similar, de fideicomisos, trazos similares de cualquier tipo constituidos en el exterior o fundaciones de interés privado. Acá volvemos, yo entiendo que esto es aplicable en la medida que estemos dentro de estos entes que reúnan los requisitos del artículo 130 de la ley y no a los tras que estén realmente considerados como un desapoderamiento patrimonial. Y toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones. O sea, veo muy lógico que sea la tenencia de moneda y estos instrumentos financieros. No participo de la idea de otros entes al que hace mención el artículo 25 de la ley de bienes personales, pero bueno, es lo que dice la ley y no lo que dice Nicolini. El destino de la recaudación: 20% para equipamiento médico, 20% para subsidios, 20% para el programa. Bueno, realmente acá lo tienen. Se faculta a la AFIP a dictar normas complementarias que se refieren a la determinación de plazo, forma de ingreso, presentación de la declaración jurada y demás aspectos vinculados a la recaudación.
Son aplicables la ley de procedimiento tributario, o sea, la ley 11.683, como aplicación supletoria, con lo cual es una de las características que confirma que estamos en presencia de un impuesto, y además, por las dudas y como amenaza que resultará de aplicación supletoria al régimen penal tributario de la ley 27.430. Se establece también una presunción de variaciones patrimoniales en la ley artículo 90, donde las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante 180 días inmediatos a la vigencia de la ley es una presunción, salvo prueba en contrario, de una operación destinada a eludir su pago. Y la FI podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación. Estaríamos, por ejemplo, que si un padre hizo una donación a sus hijos, eso podría presumirse que esa donación se hizo a los efectos de eludir el pago y esa donación estaría grabada. Supongo que, por ejemplo, el fallecimiento de una persona no es a los efectos de eludir el pago del impuesto y el fallecimiento de una persona hace que sus bienes pasen a la sucesión indivisa, con algunas aclaraciones, porque los bienes gananciales la mujer o el marido, el cónyuge supérstite, no los hereda, sino que son de su propiedad. Quiere decir que por el mero hecho del fallecimiento pasan a la sucesión indivisa los bienes propios del causante y el 50% de los bienes gananciales. Con lo cual acá tendríamos una reducción que se produce dentro de los 180 días inmediatos anteriores a la vigencia de la ley y que no haría falta tener una prueba en contrario porque la muerte no puede ser una presunción que es para eludir el pago. Bueno, la naturaleza jurídica ya lo dijimos, llámenlo como quieran, pero tenemos muchos antecedentes judiciales para sostener de que estamos en presencia de un impuesto. Y el punto más atacable que ha quedado desde el punto de vista jurídico es la confiscatoriedad, porque estamos hablando que el patrimonio de una persona produce renta, la totalidad del patrimonio, porque tenemos que analizarlo desde el punto de vista patrimonial, que ese patrimonio produce una renta, esa renta está sujeta al impuesto a las ganancias, sobre lo que queda está sujeto a los bienes personales y ahora al impuesto a la riqueza. Con la sumatoria de todas estas cosas podemos estar en un caso de múltiple imposición y de confiscatoriedad. Debemos tener en claro que la confiscatoriedad no es presunta, sino que debe probarse, o sea, tiene que el contribuyente que se vea afectado por esta confiscatoriedad deberá probarla, la confiscatoriedad, mediante, por ejemplo, una pericia contable donde se analice el impacto de todos estos impuestos y que realmente existe una absorción de una parte sustancial de la renta o inclusive del capital. Bueno, muchas gracias y acá vemos cómo quedamos después del impuesto a la riqueza. Bueno, por lo menos quedamos, Juan Carlos. Algo salvo. Algo exacto, sí. Bueno, me pareció muy interesante el análisis. Obviamente, Juan Carlos recalca un punto que creo que es el central de esta modificación, que es la foto. Ahora vamos a tener una sola foto, que es la vigencia de la ley, y esa foto va a estar vinculado al hecho imponible y va a estar vinculado a la base imponible. Hay, Juan Carlos, en general muchas preguntas que normalmente se hacen sobre el tema de los bonos soberanos argentinos que cotizan en el exterior y qué tratamiento tendrían a los efectos de este impuesto proyectado. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta el lugar.
O sea, los bonos emitidos por la República Argentina a nivel nacional, municipal, provincial, están ubicados en la República Argentina. O sea, son bienes ubicados en la República Argentina porque se debe tener en cuenta quién es el emisor y no dónde están depositados, para que quede bien claro. Si un contribuyente tiene títulos públicos de Argentina en Suiza o en Estados Unidos, tiene que ponerlo como bienes en el país, porque el emisor es la República Argentina. Lo mismo pasa con las acciones emitidas por la República Argentina que pueden estar en ADR en el exterior. Bueno, por más que estén depositados en un banco en el exterior, esos son bienes ubicados en la Argentina porque están emitidos por empresas argentinas. Lamentablemente grabados, pero grabados a la alícuota de bienes ubicados en el país. Bueno, fenómeno. Al cambiar, el segundo aspecto, al cambiar la fecha de corte, el problema que también muchos se plantean es cuál es la situación respecto de las participaciones de las sociedades. Porque nosotros tenemos que si la fecha de vigencia fuera en noviembre, por ejemplo, ¿cómo estaría jugando la foto de la participación de las sociedades empresarias? Bueno, acá estaríamos con la misma normativa del impuesto a los bienes personales, o sea, bienes personales grava el valor patrimonial proporcional de las empresas de Argentina o del exterior correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley. Acá vamos a depender de cuánto tarde el vencimiento, porque si una sociedad cierra el 31 de octubre y la ley se publica, no sé, el 15 de noviembre, el balance a octubre va a estar recién en enero o en febrero y a lo mejor el vencimiento de la ley se produce antes. Pero bueno, esos son los temas de cierre de ejercicio que deberá contemplar la reglamentación. Claro, y además tenemos de ahí más o menos las modificaciones patrimoniales, ¿no? Que se suceden entre la fecha de cierre y la foto para este impuesto. Sí, sí, con la misma filosofía de bienes personales que se estaría impactando, por ejemplo, el pago de dividendos o honorarios de directorio o distribución de utilidades en sociedades de otro tipo. Perfecto. El otro tema que también creo que merece algún tipo de análisis es la situación de los matrimonios que venían teniendo el sistema tradicional de régimen patrimonial en el matrimonio y que ahora, aprovechando el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, estarían estudiando hacer la división de bienes. Para lo cual no tienen limitación para hacerlo esto, ¿no? Entonces, en el caso de hacer la división de bienes, ¿cómo esto impactaría en la base imponible del impuesto? Bueno, el Código Civil y Comercial unificado, el que vos decís nuevo, pero ya no tan nuevo, tiene varios años, ¿no? Digamos que ha previsto algo que no tenía el Código Civil anterior. El Código Civil anterior tenía una única posibilidad, que era el régimen de continuidad o un régimen de comunidad de bienes, no me salía la palabra, un régimen de comunidad de bienes. El nuevo código introduce la posibilidad de tener administración separada de bienes, y esa administración separada de bienes se puede concretar antes del matrimonio o después de pasado un año del régimen de comunidad de bienes dentro del matrimonio. En cualquier momento se puede hacer la opción de la administración separada de bienes. ¿Qué implica la administración separada de bienes? Es un acuerdo entre los cónyuges para decir cuál de los bienes gananciales es de administración de uno y cuál es de administración del otro, donde la base jurídica que establece el código es 50 más o menos 50% es propiedad de cada uno de esos bienes gananciales y implica la administración separada. Esa administración separada equivale
a que cada uno de los cónyuges tiene bienes propios. Obviamente todo esto no ha sido recogido en la ley de impuesto a las ganancias, que es muy anterior a la unificación de los códigos, y a pesar de que se han hecho modificaciones, no se tocó este aspecto. Ahora, si aplicamos la ley de impuesto a las ganancias, que cada uno declara sus bienes propios, la administración separada de bienes implica que cada uno tiene que declarar los bienes que son de su administración. Acá tropezaremos si la separación de bienes es muy próxima a la vigencia de la ley, es la presunción si esa administración separada de bienes se hizo a los efectos de bajar el nivel de imposición de uno de los cónyuges que venía declarando por el régimen de comunidad de bienes la mayor parte del patrimonio. Pero en fin, es una de las tantas cosas a discutir y prueba en contrario. También podríamos estar hablando de un divorcio. Ahora, yo creo que el divorcio no puede ser una presunción de que ha sido para evadir el impuesto cuando llegamos a una disolución del vínculo conyugal. Pero bueno, son de las tantas cosas para discutir en este impuesto. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, tengo pocas preguntas. Rescaté una que se refiere a los países no cooperantes. En realidad la lista es por lo negativo, o sea, no están listados los países cooperantes, sino la lista es de los no cooperantes, que es bastante larga, todos nombres raros. Rescato los más conocidos: Estado de la Ciudad del Vaticano, Estado de Bolivia. Llama la atención que Bolivia esté como no cooperante cuando tiene un tratado para evitar la doble imposición, donde tiene previsto algún intercambio de información para evitar el fraude y la evasión. Artículo 20 del tratado celebrado con Bolivia. También está incluido la República de Cuba, la República de Angola, que le llevamos la vaca sagrada y le llevamos la tienda de la salada, sin embargo está en la lista como país no cooperante. Y también Paraguay. Paraguay también nos llama la atención, puesto que con Paraguay formamos parte del Mercosur. Paraguay es uno de los miembros integrantes, con lo cual llama un poco la atención. Es claro que Paraguay, además de ser no cooperante porque está en el listado de la AFIP, es de baja tributación porque la alícuota del impuesto a las ganancias es del 10%, con lo cual caería por los dos lados. Otra pregunta es relativo a sucesiones. ¿Por qué? Porque las sucesiones indivisas son contribuyentes del impuesto, en la medida que esa sucesión indivisa esté vigente a la fecha de publicación en el boletín oficial de este, por ahora, proyecto, y que seguramente se transformará en ley durante el mes de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que la sucesión indivisa nace desde el fallecimiento del causante y dura hasta la declaratoria de herederos o, en las testamentarias, hasta la declaración de validez del testamento. En la medida que estemos dentro de ese lapso, corresponde la tributación a la sucesión indivisa. Y acá hago una aclaración porque no forma parte de la forma común de imputar los bienes a la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque al producirse el fallecimiento, los bienes gananciales, o sea, el 50% de la totalidad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal son del cónyuge supérstite, y eso se produce automáticamente a partir de la fecha de fallecimiento, con lo cual quedan en la sucesión el otro 50% de los bienes gananciales, más todos los bienes que jurídicamente sean propios del causante. O sea que acá tenemos una división distinta a lo que usualmente debió declarar el causante. Y para finalizar, tengo varias preguntas de participaciones societarias. Por ahora, las participaciones societarias estarían incluidas
O sea, por ahora, de acuerdo a lo que dice el proyecto, y eso corresponde ser evaluadas de acuerdo a lo que establece la Ley de Bienes Personales. O sea, al último BPP, valor patrimonial proporcional, del último balance cerrado con anterioridad a la vigencia de la ley. Y teniendo en cuenta las variaciones patrimoniales que se puedan producir desde el cierre del ejercicio hasta la fecha en que corresponda esta tributación. Variaciones patrimoniales que se pueden originar por honorarios del directorio, por dividendos, por aumentos de capital o disminuciones de capital. Bueno, eso es todo por ahora.